Sí, llega la sorpresa que os prometí al principio. Nos hasmeímos todos y vamos a cantar como si fuéramos en nuestras casas, en fiestas y alegrías, cuando se cantan romances y coplas y cantares humorísticos y sabrosos que siempre se acompañan con mucha risa y placer. Es tan especial este repertorio que nuestra amiga Judith Cohen escribió varios artículos y Abraham Benjo ya mencionó uno. Así que ella escribió varios artículos muy interesantes sobre nuestros cantares jaquitos humorísticos. Un artículo se publicó en el Canadian Journal of Traditional Music, pero publicó muchos de ellos. Así, gracias, Judith. Ancina que Oro va a cantar el paipero. En él se burla del cura Padre Pedro y de su azifut. Mi abuela la descansaba, que era muy religiosa, siempre se cantaba, se reía como no más cuando se cantaba esta canción. Bueno. Os diré primero que este cantar de paipero, en realidad es Fray Pedro, es un cantar medieval cristiano, escrito en la vena anticlerical, porque los cristianos también se burlaban de los curas y de la iglesia. Entonces, este cantar llegó al protectorado español en Marruecos, al norte de Marruecos, y ahí lo aprendieron los judíos. Y como es un cantar de Azifud, un cantar verde, lo adoptaron para cantar en las bodas, porque ahí hay menos censura. Estando paipero sentadito al sol, y estando paipero sentadito al sol, con sus calzones blancos y afuera el cordón, con sus calzones blancos y afuera el el cordón. cordón. Míronle las damas por el Por el mirador, mirador, míronle las damas por por el mirador. Mirador, Ay, ¿qué es mamá. esto, paipero? ¿Qué es ¿qué es esto, esto, Señor? señor? ¿Qué ¿Qué es es esto esto que que asoma asoma por por el mirador? el Estas son las armas de la de la munición y munición? esta es la escopeta con que caso Soy yo, yo. Y esta es la la escopeta escopeta, con ¿por que qué ¿A caso qué caso yo. yo? Ay, súbadéis, paipero, súbadéis, Súbase, señor, señor. súbadéis, Súbase, paipero, señor. súbadéis, señor. Ay, sube que no sube y arriba que arriba que subió? subió. Sube que no sube y arriba que Arriba que subió. subió. Con agua de rosa lavarónselo y con toallas de Holanda secárónselo. Y con pesitos de oro pesárónselo. 120 libras más un cuarterón. Y a la y en arquitas de oro guardáronse,lo y en arquitas de oro guardáronse,lo y a la medianoche la arquita reventó, y a la medianoche la arquita reventó, 120 damas, todas las empreñó, Ajá. menos la cocinera que por allí faltó. Ay, no faltó señora, que aquí lo traigo Traigo yo. yo, No aquí faltó lo señora, que aquí lo traigo traigo yo. yo. Y entre Entre los los anafes, anafes, ahí se la ahí, jasleó. Y entre los anafes, anafes. ahí se la jasleó. El tintado. Todas paren niña, la La cocinera un cocinera varón. varón. Todas paren niña, la La cocinera un cocinera varón. Ay, el cordón de fraile, qué bonito cordón. El cordón del fraile, qué bonito varón. cordón. Qué bonito. Bueno, ahora
cantaré yo, dai de cenar. Y este es nuestro, ¿no? Es nuestro dai de cenar. Pero aquí se burla del hatán, del novio, y a la novia se la da comida buena, buenecita, y al hatán una sardina seca, sobrayas, etcétera, y ni hay cama ni hay nada. Bueno, así. Dai de cenar al desposado, dai de cenar que no ha cenado. Dai de cenar al desposado, dai de cenar sopa de... nabos. Para la novia una gallina y para el novio una sardina. Para la novia pan sobado y para el novio de salvado. ¿Qué puso para Date, novia? date que no hay donde dejar el amor para la noche. Date, date que no hay cama, deja el amor para mañana. Dai de cenar al desposado, dai de cenar dai de cenar que no ha cenado, dai de cenar al desposado, dai de cenar sopa de nabo. Ay, Aladín, que no hay donde dejar el amor para la noche. Ay, Aladín, que no hay nada, dejar el amor para Mañana. mañana. Bueno, y vamos a seguir con Abraham, que nos va a cantar una canción muy espabilada, que como de Hamán, que cantamos en Purim, y también nos reímos mucho con esta canción para ver los castigos que recibe Amán y sus hijos. No quede nada de ningún rasha. Bueno, amén. Amén. Bueno, por lo menos ayudadme con el estribillo. El estribillo lo cantamos todos juntos. Claro, ¿Vale? sí, ok. Está bien. Bueno, es un poquito difícil porque estamos en los cuatro En rincones lugares, de sí, Olam. pero bueno. Bueno, miraremos. Esta noche de Purim no duermen los alhawin, haciendo alhawinadas para las desposadas. Vivas tú, y viva yo, y vivan todos los suyos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Amar antes que muriera, llamó a su parentera, los puso a sus cabeceras un día antes de Purim. Vivas tú y viva yo, vivan todos los suyos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Y tú, mi roporata, vende la ropa barata y no hables con quien tratas en el día de Purim. Vivas tú y viva yo, vivan todos los judíos. Viva la La reina reina Esther, Esther, que tanto placer placer nos nos dio. dio. Dal formillo segundo, así tengas preto mundo, tuerto te vayas del mundo en el día de Purim. Vivas tú y viva yo, vivan todos los judíos. Viva la reina Esther, que tanto placer nos dio. Y Shimshi el escribano se mataba con sus manos, no dejaba hueso sano en el día de Purim. Y vivas tú, y viva yo, y vivan y viva todos los los judíos. Viva la reina La reina Esther, Esther, que que tanto tanto placer placer nos nos dio. dio. Calla tú, eres la loca, que hablar a ti no te toca, que por ti hicieron la forca y me la estrené en Purim. Y vivas tú, y viva yo, y vivan Vivan todos todos los los judíos. judíos. Y Viva viva la la reina reina Esther, Esther, que que tanto tanto placer placer nos nos dio. dio. Limpiarás muy bien las habas, bien peladas y almedradas, las harás muy bien saladas, porque hacen bien beber. Vivas tú y viva Y yo, viva y yo y vivan vivan todos los todos los judíos. judíos. Y viva Viva la la reina reina Esther, Esther, que que tanto tanto placer placer nos dio. nos dio. Y los novios a las novias envían dulces y rosas, y también algunas cosas
que le queden a deber. Vivas tú y viva yo, y vivan todos los judíos, y viva la reina Esther, El que que tanto tanto placer placer nos nos dio. dio. Yo seré muy mal pensado, pero eso y también algunas cosas que le queden a deber, no sé si no será también Azifut, pero bueno, lo vamos a ¿Eh? ir tapado. Bueno, muchas gracias. Ancina, Ferasmales, Oro, Abraham y Daniel. Gracias por abrir una ventanilla al humor jaquético, el rasgo característico tan especial al humor y a la risa que son integrados en la jaquetía. Sea en la habla, los chistes, los cantares, los apodos. Y me demando a mi cabeza, ¿cuáles son los elementos que influyen una cultura? ¿Será que por las condiciones de vida tan deseadas que teníamos durante siglos, la mayoría del tiempo, no teníamos algo otro, traer la risa? Quizás esa es la razón. Mas sea lo que sea, jamé hoy que llegó el tiempo para hacer una búsqueda seria sobre por qué ese humor que tenemos tan especial. Amigos queridos, bueno, llegó la hora a ver los comentarios, pero gracias a todos. En el chat hay una lista bastante grande. Bueno, Gloria ayer dice, qué coloquio veramente endiamantado. Mira, todos los ladineros ya se aprendieron, se empezaron a decir endiamantado Sí. y ferasmal, pamor de nosotros. Y No se puede quería añadir olvidar. que bravo a Alicia por organizar todo esto, ¿eh? Que ella fue Adejay, todo lo que hizo. Muchas Adejay, gracias. Jacob. Ocasión de conocer al señor Daniel Halfón, que nunca tuve la ocasión de oírle esas versiones tan castizas de Jaquetía, ¿no? Son especiales. Algo verdaderamente impresionante. Y el estudio de Abraham sobre el humor era muy interesante, muy profundo. Muchas gracias. Y a ti, Alicia, ya te conocemos, que saben dirigir estos encuentros muy bien. Ahora, yo me acuerdo que tenías un cuento, no sé si tendrás tiempo de contarle, sobre el burriquito. Del burriquito. El burriquito que se cambiaba, que un cura y un judío con un burriquito, con un jamón, no sé qué, le contaste una vez en Ben Gurión, ¿no te acuerdas? Bueno, ¿Es no un importa. cuento de Joja ese? No es de Soja, un burro, no, había un Otro. cuento con un burro. Ah, bueno. No sé, no me acuerdo de Y, eso. y un español y lo gracioso que tenía ese cuento era que cambiabas el acento de Jaquetía a español andaluz. Ah, sí, sí. Bien. Y era algo extraordinario. Ah, ese El río, el judío hablaba en jaquetía y el español tenía un sí, sí, acento sí. andaluz. Ese lo voy a contar este domingo en el encuentro. Es Ah, un cuento de Matilda Cohen Sarano, Zichroná Libraja, que publicó en Cuentos de los de Embayo, porque es de un poco verde también, ¿no? Y entonces yo lo que hice es que lo traduje en jaquetía. Y en vez Adaptar. del papás griego, es un cura, y sí, 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 ya me acuerdo. Lo voy a contar en este encuentro que va a ser el 200 el número 200. Bravo, bravísimo a Liliana y Marcelo por estar ya en el encuentro número 200. Cuánto entusiasmo hay en ellos para haber estado involucrado, conectado con
difundiendo la lengua y la cultura sefardí durante tantas semanas. Entonces, sí, ya sé. Muchas gracias por el panel de hoy. La risa es contagiosa y lo gozaremos mucho. Muchas gracias a todos, al público, y nos vemos mañana.